Entonces estaba una organización que requería de una estructura de autoridad bien hecha y con un ánima, digamos, religiosa tan férrea o más férrea que la Iglesia Católica. Ahí todo estaba explicado en función de una complicadísima teología que reforzaba la estructura de autoridad, pero está muy bien tomado el punto. Y también, como me hubiera gustado igual hacer la mención del papel de España y la actitud en la que venía España al descubrimiento de estas nuevas tierras y así, que venían desde el continente europeo ya en una actitud de reconquista de su propio territorio. Y eso mismo se hace presente al ver que la legitimación de la conquista es precisamente esa, la de evangelizar y la de llevar la cristiandad a todos los fieles. Y bueno, eso no era como, o sea, el papel de España ante el mundo, vamos, se justifica mediante esa. Eso está muy bien expuesto en el trabajo de Enrique Florescano, que fue otro estudiante de aquí del colegio hace muchos años. Tiene varios libros, pero son lo mismo todos. Tienen diferentes nombres, pero es el mismo. Etnia, Estado y... ¿Usted se acuerda cuál es? Pero es etnia, Estado y nación. Ahí está esa parte muy bien abordada de la dualidad de España, la dualidad de los curas y la dualidad de los curas de un lado y el conquistador del otro, que no estaba precisamente buscando evangelizar, pero las dos son importantes, las dos se mezclan, las dos entran en contradicción. En algunos momentos la evangelizadora tiene la prioridad y en otros la lucha por la mano de obra, por las tierras, por la explotación de las minas, y se van combinando por los 300 años. El rey es el que las logra combinar, es la instancia última y que está equilibrando. Decía yo la vez pasada que hay un equilibrio del poder en las estructuras políticas de la colonia, porque el rey aprovecha las diferencias de intereses de los que motivan a venir a los españoles. La iglesia por un lado, la burocracia por el otro, y los intereses de la élite de conquistadores que se hacen terratenientes, mineros. Luego van a venir los comerciantes. Los primeros conquistadores no son comerciantes, van a venir después. Y todo esto equilibradito. Indios, mestizos, que no estaban pensados en la ecuación. Los mestizos realmente no tienen lugar por un buen tiempo. No hay en la estructura legal española. Pero bueno. También la Virgen de Guadalupe tiene como, bueno, no estoy muy segura porque fue de una película que... Es usted sincera, toma usted sus fuentes, sí, no de la biblioteca, sino de la filmoteca. Porque, o sea, según esto, había una como, no rebelión indígena, sino más bien como depresión por como el choque de que les quitaron su cultura, entonces estaban muy deprimidos y planearon un suicidio colectivo. ¿Había suicidios en México? Bueno, había suicidios, sí, y hubo muchos, pero no un suicidio colectivo, así como lo de los animalitos, esos se echan al barranco, no. Inventó lo de la Virgen de Guadalupe para como, bueno, para mantenerlos... Deje ver, en el Fondo de Cultura está el trabajo de este historiador inglés de Cambridge, Brading. Ese es muy bueno. La importancia política de la Virgen de Guadalupe viene a ser ya realmente al final de la segunda etapa de la vida colonial, cuando ya surge esta imagen de una Virgen morena, que es en realidad pues, la Virgen que tienen allá en la tierra de Cortés. Ahí está la Virgen de Guadalupe original, que es chaparrita, de este tamaño, y negra como el ébano, por el humo de las velas, lo absorbió. Entonces es una Guadalupe morena, que entonces es bien conveniente que salga por aquí un poco más grande, y con
la relación especial con los indios, pero eso será más bien al final de la época colonial, cuando este culto se convierta en algo realmente importante políticamente hablando, y muy importante, determinante, para empezar a tratar de crear una nación. Pero no fue así al principio, no es que quisieran crear una nación, querían darle, sí, cierta sentido de que los indios también participaban de todo esto con su figura religiosa propia, suya, de ellos, y no las vírgenes blanquitas de los remedios que fue la que tomaron los realistas, ¿no? Bueno, también estuve leyendo un poco de Derecho Azteca en la facultad, entonces veíamos que había una estructura muy compleja de toda la organización social, jerarquías de división de, digamos, como de facultades entre la clase dirigente azteca. Y cuando fue la conquista, si bien, sobre todo en la matanza del Templo Mayor y eso, murieron muchos, quedaba todavía una parte importante de la clase noble. Tanto que, por ejemplo, algunos se convirtieron en historiadores, incluso, no me acuerdo el nombre. Uno. Pero entonces siento que como que no se puede explicar tan bien el que haya habido toda esa pasividad de los pueblos indígenas, que sigue siendo muy numerosa, al menos durante la primera etapa de la colonia, durante los primeros 100 años, digamos, antes de que decayera la población, porque había un núcleo muy fuerte de población indígena y había un núcleo muy pequeño de población española. Siempre fue muy pequeña, siempre. Por números no se explica, por números no logra uno entender, eran una gota en el océano, y sin embargo... y además había mucha resistencia religiosa, incluso todavía tiempo después. Y todavía creo que hay partes del culto que persisten. Hay gente que escondió, yo supe de una persona que escondía dentro de una... Eso viene en la película. Escondía una figurita. David vio la película. Ya lo balconearon, no fue Hugh Thomas, fue la película. No, esto me lo contaron de una persona en Hidalgo. Una persona que... Pero no necesita usted que le cuenten eso en Hidalgo, vaya usted a Chiapas, y a Guatemala, y ahí sí está la cosa, se ve viva la mezcolanza de religión antigua o bueno, las dos son antiguas, sepa Dios cuál es más antigua, digo, de la religión cristiana y la anterior, la original de por acá, se ve clarito. En Chiapas necesita usted pagar 10 pesos para entrar a la iglesia de San Cristóbal, y entonces ahí encontrará no sé yo qué cosa. Desde luego que curas no entran a esa iglesia, hace tiempo que los corrieron. Están los santos de la iglesia antigua quemada, que tienen los brazos cortados por babosos, porque no supieron defender la iglesia bien, se quemó, entonces alguien tiene que ser responsable. Son estos babosos que no supieron hacerlo, entonces los mochan, pero los tienen allí castigados. Bueno, uno dice, realmente el Papa no entendería bien dónde colocar esas creencias dentro de su también peculiar forma de ver el mundo. Entonces son dos formas muy peculiares que siguen, pero no es que los tenga usted que ir tan lejos de ver quién está de lo tenía escondido. Allí están, están vivas las creencias que no son católicas ni son cristianas, pero que las hicieron convivir y están todavía ahorita. En Guatemala yo recuerdo una señora que le estaba diciendo quién sabe qué cosas al santo, pero le gritaba, entre ellos esta sí no era de turista, sino estaba ella solita y el santo. Y como hablaba en lengua maya, pues no era forma que yo le pudiera entender, pero estaba dice de cosas, y le hacía de gestos, y del tono de la voz era de estarle gritando. Pues uno dice, sí, realmente queda todavía muy viva una parte de las religiones anteriores. Bueno, entonces les recomiendo, hay un libro de Eric Wolf que estaba yo leyendo hace unos días, está estupendo, se los voy a traer. Es un resumen de la visión del mundo azteca y de su relación con la división de clases y el poder político y el dominio de los aztecas sobre
entorno en el que vivían, que está, Terry Wolff ya murió, pero es buenísimo, su libro de The Sons of the Shaking Earth es una explicación de Mesoamérica, desde Guatemala hasta acá, y también abarca la época colonial. Es realmente una de esas mentes, pero grandes, abarcó explicaciones enormes, gigantes, sobre la estructura social, económica, religiosa, cultural de esta zona de América. Bueno, vamos ahora a volver a nuestro siglo XX, que también es un siglo de catástrofes, así que no lo vamos a extrañar al siglo XVI, que fue catastrófico para los que estaban aquí. Es como si los hubieran invadido los marcianos, es la guerra de los mundos esta. Me había yo quedado en el inicio del cardenismo, ¿no? Tienen hasta este momento, examinamos la estructura política del México del Maximato. Vi que en los exámenes, las estadísticas de los exámenes que sacó la prensa, reportó la prensa de los estudiantes mexicanos que salieron en historia pésimos, y nadie puede decir que sea difícil la materia, porque puede ser que álgebra a algunos no les den las neuronas, pero la historia es muy fácil. Es que según yo, mucho que la historia tiene que ver mucho con quién te dé la materia. O sea, la historia es de esas clases que sí importa mucho quién sea tu profesor, porque hay profesores que pueden hacer la materia. Pero también las matemáticas, las pueden hacer interesantísimas. Yo nunca me encontré con nadie que las pudiera hacer interesantes, pero creo que en teoría dicen que se pueden hacer interesantes. Las mismas ay, no, sí, las matemáticas se pueden hacer interesantes. Que decías de Arizona. Pero yo creo que la historia sí depende mucho de cómo te la relaten, cómo te la hagan sentir. Es como te lo enseñan. Tanto, los 6 años de primaria te dan los 6 años la misma historia y nunca se te graba, porque intentan que te lo aprendas de memoria todos los años, las fechas, no sé qué, en vez de como hacerte pensar sobre ella. A ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué crees? Yo ya ni me acuerdo, hace tanto que pasé en la primaria que ya no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que me tuve que aprender la lista de los reyes aztecas. Y que Acamapistli, que Cacama, que hijos de la fregada. Pero sí me la aprendí, tampoco sabía yo para qué me la aprendía. Y ahora en mis libros de historia no tenían como los de ahora, que tienen hasta a colores, ¿no? Sí. Estos tenían unas cuantas cositas dibujadas como a tinta china. Una cosa horrorosa. Pero sí, las matemáticas igual. En mi academia militarizada en México, lo único que teníamos bueno era un profesor de matemáticas que era refugiado republicano, Marcelo Santaló, y ese sí medio le entendí, pero lo demás, lo anterior y posterior ya no, porque salí de prepa y ya me vine para acá, así que aquí no hubo matemática. Ustedes sí tienen algo de estadística, ¿verdad? Está bien para que las neuronas les funcionen. Bueno, entonces vamos a entrar al cardenismo, que a mi juicio es el momento más interesante del siglo XX mexicano, pero cada quien lo interprete como se le dé su real gana, nada más que interprétenlo a la hora de explicarlo con elementos sustantivos para que a cada quien defienda su posición frente al cardenismo. En términos generales, se puede decir que es el único momento en que la izquierda tomó el poder en México. Lo más radical dentro de las posibilidades. Hay un señor Centeno, que aunque se apellide Centeno, es norteamericano, y que escribió un libro sobre el salinismo. Entonces le tituló, el título es muy bueno, Democracy Within Reason. O sea, no piden una democracia, es within reason. Entonces aquí es la izquierda within reason la que toma el poder en México, nada más durante este brevísimo tiempo de 1935 a 1940.
son 5 años, menos de 5 años, porque al final estaba muy a la defensiva y en realidad es mediados de 1935 a principios de 1940, ahí se queda. El acceso al poder del general Cárdenas es peculiar, porque no llega esta izquierda al poder por la vía de las elecciones. Sí hay elecciones, pero no tiene ningún sentido las elecciones, así que llega por la voluntad del general Calles. El general Calles está cada vez más a la derecha. Entonces todavía hay que explicar y se puede intentar todavía una nueva formulación, y alguno de ustedes podría hacer, bueno, a lo mejor ustedes no, pero alguien de su edad podría hacer una explicación histórica a fondo de cómo es que un sistema político que está todavía muy personalizado en el general Calles y que está yéndose cada vez más a la derecha, abre la puerta para que entre la izquierda. Una posible explicación muy rudimentaria, pero que no creo que sea tonta, puede ser falsa, pero no tonta, es que no se dio cuenta Calles. Es decir, este es abrir una puerta que no sabía dónde iba a dar. En 1934, 33, 34 hay por lo menos 2 grandes aspirantes a suceder a Abelardo Rodríguez. Abelardo Rodríguez es presidente por decisión del Congreso y de Calles, más bien de Calles, avalada por el Congreso. No es un presidente electo y está nada más administrando, como decía yo la vez pasada, el poder para que Calles tome las grandes decisiones y Abelardo Rodríguez tome las decisiones de rutina. La decisión sobre quién ejerce, cómo ejerce el poder dentro de la élite, dentro de la familia revolucionaria, porque ya se empezaba a usar ese término, es decisión de Calles. Y Calles tiene la lealtad del ejército y tiene desde luego el control del partido oficial, que todavía no funciona bien. Es todavía una cosa muy amorfa, nada realmente importante. El ejército. Entonces los jefes de operaciones militares, todos le son leales a Calles. Ahí está el poder. Y en este momento en que se abren se tiene el calendario electoral, obliga desde el siglo XIX, sobre todo el final del siglo XIX hasta el día de hoy, el calendario electoral es el que convoca la lucha política. Siempre está la lucha, pero es el momento en que es absolutamente legítimo lanzarse contra el otro a la yugular. Y aquí hay Pérez Treviño, es un general de no muchas batallas, pero de mucha experiencia en la retaguardia, en la organización, y el general Cárdenas. Son los dos más o menos jóvenes, quizá más joven Cárdenas. Pérez Treviño tiene mucha experiencia en maniobras políticas. Cárdenas tiene experiencia como militar y como político. Tiene las dos. Ha sido gobernador de su estado, ha sido presidente del PNR y ha vuelto a la vida militar varias veces. Entonces se puede decir que él conoce desde dentro todo el sistema político que se está creando en ese momento. Por sus obligaciones militares conoce todo el país, ha ido a todas partes. Por fortuna, ese elemento que Maquiavelo nos dice que siempre es importantísimo en política, que es otra manera de decir no entendemos qué pasa. Cuando lleguemos a dominar las variables, que nunca las llegaremos a dominar, pero supongamos que llegáramos a entender todas las variables que entran en el proceso político, entonces ya no habría fortuna, ya habría una explicación clara de por qué pasan las cosas.
Pero en este caso, Cárdenas siempre está con los ganadores. No necesariamente porque sepa de antemano que van a ser los ganadores, sino porque en las fracturas internas se tiene que tomar posición. En la de 1923-24, bueno, se podía estar con De la Huerta o se podía estar con Calles. Bueno, está con Calles, pero no hay una razón ideológica, de principios, de diferencias políticas. Pues son igualitos. Para propósitos de proyecto político es el mismo. Luego podía haber estado con Escobar o con Calles. Bueno, se quedó con Calles. Tampoco hay una razón de fondo. Entonces sí hay algo de fortuna. Siempre estuvo con los que ganaban. Le costó su trabajo. En esas revueltas internas es donde lo hieren y lo capturan y deciden fusilarlo y luego no lo fusilan. O sea, él es un político que conoce la política en su última esencia, que es la de la fuerza, la de jugarse la vida. Pérez Treviño también, pero un poquito menos. En esas condiciones de 1933-34, ¿por qué el general Calles decide por Cárdenas? Todavía no me queda claro. Cárdenas, cuando fue gobernador del estado de Michoacán, mostró claramente su disposición a organizar a los trabajadores, que no eran muchos, en Michoacán, pero sí a los campesinos. Entonces ya sabían de qué pie cojeaba, de organizar desde abajo. No era el único. Había muchos jefes locales en México que estaban organizando a sindicatos y trabajadores y gente del campo que estaba pidiendo tierras, etcétera, en muchas partes. No hay nada particularmente notable en Cárdenas, pero sí estaba dentro de los que apoyaban la movilización popular, y eso lo sabía Calles. Calles, que ya quería que se acabara la reforma agraria. Calles pide explícitamente que se ponga fin a la reforma agraria. Lo que hizo Salinas, exactamente por las mismas razones, casi con las mismas palabras, lo va a demandar Calles. La reforma agraria es un fracaso. La productividad de la tierra no se logra dividiéndola. Hace un viaje a Europa y regresa más convencido que nunca de que es necesario poner fin ya a la reforma agraria, y que se debe de convocar en todos los estados a los campesinos a que hagan sus últimas peticiones, y listo. Quien no hizo petición para principios de los 30 ya no la hará nunca. Es el principio del fin de la reforma agraria. Entonces, ¿por qué dejan a Cárdenas? Si él lo que sí mostró desde siempre es que no pensaba que la reforma agraria debiera acabarse, sino al contrario, debía de acelerarse. El poder lo tiene de decisión último de quién va a ganar en el PNR la candidatura a la presidencia, y quien gane la candidatura a la presidencia gana la presidencia, obviamente. Y Cárdenas está identificado con la reforma agraria. ¿Por qué lo dejan? Luego otro punto interesante es el plan sexenal. El plan sexenal que se redacta bajo las órdenes de Calles. El plan sexenal, nada más con el solo nombre, remite a la Unión Soviética, a los planes quinquenales soviéticos. El de ponerle plan sexenal ya está hermanando esto a los soviéticos, está yéndose hacia la izquierda. En parte tenemos que es la reforma agraria, ¿verdad? Bueno, está bien, vamos a ver. Hasta aquí. Este es todavía Cárdenas no está en el poder, va a estar en diciembre, pero no importa, es como si no estuviera. 34 es la revolución hasta antes de Cárdenas. Las hectáreas que se han repartido de riego es apenas 250,000 de hectáreas. Importante, pero no gran cosa. La mayoría pues tienen que ser de temporal y de agostadero,
monte. Esto no deja de tener su gracia, que repartan desierto, no sé, para hacer una película, no sé para qué las quieren. Esta parte es absurda. Fíjense, las hectáreas de riego que va a repartir Cárdenas es casi 1,000,000 de hectáreas. Es 4 veces lo que había repartido antes. Esta es la parte importante. Entonces, había 11,500,000 de hectáreas repartidas. Aquí hay 18 millones al terminar Cárdenas. Pero aquí se ve de temporal, casi se triplica, de agostadero. En cambio de desierto, pues reparte muy poquitas Cárdenas. Todavía me llama la atención para qué reparten el desierto. Pues, alguna razón debe de haber para andar repartiendo esas tierras. A lo mejor le tocan 10,000 hectáreas a cada quien y entonces tiene más o menos sentido. Pero ahí se ve cómo estaba antes y después. Bueno, el plan sexenal es convocado por Calles. El conservador, pide que se haga un plan sexenal que sea la plataforma del siguiente candidato del PNR. Entonces, una decisión de Calles, pero algo pasa, que el equipo que la está haciendo, toda clase política tiene un discurso, una fórmula política, como diría el clásico. Esta fórmula política de la revolución es la justicia social. Calles o no Calles, no puede tener otra. Tiene a fuerza que justificar todo lo que está haciendo en función del beneficio de las clases mayoritarias. Y ese beneficio tiene que ser la reforma agraria, porque es la riqueza que está cerca del grueso de los mexicanos, de las clases pobres. En las ciudades, en las zonas urbanas están los sindicatos, que también se les va a apoyar, y también se dice que este es un gobierno de los obreros. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. El discurso es muy radical en los años 15 en adelante, 14, todos los 20, principios de los 30, pero la vida real es un poquito más conservadora. De todas maneras, el discurso tiene que formularse en esta ocasión en el plan sexenal. Y el plan sexenal se le va de las manos a Calles. ¿Cómo es que se le va de las manos? Eso tampoco me queda claro, con todo y que he dirigido una tesis sobre el plan sexenal y todavía no nos queda claro exactamente cómo es que se le va de las manos. Se le va de las manos porque no le importa y no se da cuenta de que en el discurso, que son puras palabras, hay algo importante que es la legitimidad de las políticas reales. Y quien va a redactar la última palabra del plan sexenal son personajes más radicales que se van a identificar con Cárdenas en el trayecto. Y sobre todo en el campo agrario. También en el campo educativo. Eso es probablemente una de las razones por las cuales Calles lo acepta. Porque Calles tiene como su enemigo principal a la iglesia. Ya no le pudo ganar del todo en el campo de batalla. Pero tal vez le puso una friega de esas buenas y los volvió a echar a las iglesias. Ay, quédense. No se salgan de ahí, porque les va a ir mal. A los curas españoles ya los echó a todos para afuera. Entonces nada más quedan los nativos. Y en la parte educativa está la educación socialista. Eso es lo que el plan sexenal propone, que a los niños mexicanos se les va a educar en una visión científica del mundo y se les va a quitar la telaraña de la religión. Entonces va a ser la ciencia
la explicación materialista científica del mundo. Probablemente por eso Calles le gustó el plan sexenal, pero se le había radicalizado en la parte de reforma agraria y en la parte nacionalista. Ahí se está señalando que hay que rescatar las riquezas naturales para los mexicanos, controlarlas por los mexicanos para propósitos mexicanos. Si uno le rasca a ese discurso, se topa con el petróleo y con la minería en general, que estaba en manos extranjeras, más o menos como ahora están otras cosas que ahora son las importantes. Ahora la minería está en manos de los de Pasta de Conchos, que son mexicanos, se llama hasta Grupo México, que no deja también de tener su gracia eso, de que usen los símbolos mexicanos para ese tipo de política. Pero en ese momento toda la minería está en manos extranjeras. Está la Zarco, es la principal de las firmas, y el petróleo. Entonces por ahí se pone lo del rescate de los recursos naturales. Ese es el plan, la plataforma, el proyecto que Cárdenas asume como suyo. Ahora, no lo diseña directamente él, pero sí gentes ligadas a él y que tienen la visión radical del futuro inmediato de México. Pero quien tiene el poder tiene la visión conservadora. Entonces, esta contradicción todavía hay que ahondar más y explicarla a satisfacción qué pasó. Y como ya se nos murió el general Cárdenas, está difícil saberlo porque sus apuntes no apuntan en qué dirección se movieron las cosas en este campo. Adolfo Gili, en la utopía del cardenismo, ahonda en esto. Arnaldo Córdoba, en su libro La política de masas del cardenismo, también son dos fuentes interesantes. En particular, lo de el plan sexenal es esta tesis de maestría que me pareció muy buena. Mauricio Cruz. Para empezar, me quedó claro que no tiene nada que ver el plan sexenal con el New Deal, porque siempre lo poníamos como reflejo de lo que pasa en Estados Unidos. Pero el plan sexenal es la idea y los primeros pasos se dan antes de que a Roosevelt se le ocurra el New Deal. Entonces, en ese sentido, sí es original. Y como el New Deal está también fomentado, digamos, por la Gran Depresión. La Gran Depresión de 1929. ¿Qué saben? ¿Alguien sabe algo de la Gran Depresión del 29? ¿Cómo? Se cayó Wall Street. Pues sí, de que se cayó. Se cayó como plomo, como sapo. Cayó. Sácatelas. Lo que pasó fue que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos y que Europa quedó devastada y que los imperios se rompieron, Estados Unidos se convirtió en la potencia que surtía a Europa, sí, y que les ayudó para la estructuración y entonces llegó un momento en que ya no Estados Unidos se quedó sin fondos, o sea, dio muchos créditos y dio muchos, no, bueno. No se van a quedar sin fondos. Estados Unidos no son la Madre Teresa. Bueno, pero y cuando realmente ayuda a la reestructuración de Europa es con el Plan Marshall en la Segunda Guerra. En esta salieron ganando. Los ingleses se quedaron, pues no con una mano adelante y otra atrás, pero casi, y en efecto, parte de las del capital inglés pasa a manos norteamericanas. Pero no es que se queden sin capital. Lo que pasa es que la especulación se va por las nubes, como ahora. empezaron a producir. Como ahora con los créditos hipotecarios, que una casa que valía 20, ahora se vende en 30 y se le da en crédito a un señor que gana 2.
Entonces, la casa valía 20, ahora 30, y el que la va a pagar apenas si gana 2, de todas maneras le damos el crédito. Bueno, en ese tipo de especulación, pues, ahí hay una estupidez fantástica. Pero dentro de la lógica de los créditos, doy el crédito y luego se lo paso a otro, a ver qué le hace a él. Y yo en el ínterin me gano algo. Y cada quien recibe ese crédito idiota y se lo pasa al otro. Hasta que en algún momento esto truena. Más o menos, Estados Unidos se queda como el centro del mundo, ¿no? Del mundo financiero. Y los años 20 son de gran especulación. Se gana, la realidad está aquí y los precios van de las acciones van por acá, por acá, por acá, porque todo el mundo piensa que va a venir todavía mejor en los años 30. Y se rompe y se empieza a caer a su precio que tenía antes el mundo real, pero no se sigue cayendo más abajo porque la dinámica entonces los deja hechos una desgracia. Que en este contexto México también vivía como esta riqueza artificial creada. No. México, sí, no. Está bien la pregunta, muy buena la pregunta. No, México lo que pasa es que depende de Estados Unidos y de Europa para su comercio. No, aquí no hay creación artificial de valores, de acciones y de cosas que se jueguen en la bolsa, no. Algunas de las mineras de México sí estaban en la bolsa de Nueva York. Algunas, poquitas. Lo que pasa es que eso impacta lo que México le vende a Estados Unidos. De repente el mercado se contrae. Y entonces baja rápidamente, pero muy rápidamente, la parte más moderna de la economía mexicana. Pero como México está muy retrasado, por eso la pregunta sí es buena, el grueso de México no se va a dar cuenta de la Gran Depresión, porque ni lo benefició, es como dijo Echeverría, ni lo benefició ni lo perjudicó, sino todo lo contrario. Se quedó exactamente donde estaba. Eso va a salir al final muy bien, porque fíjese, a ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí está el 29, cae a 15, a 16, a 13, a 15, a 16. Quiere decir que para 1934 tiene lo mismo que antes de la depresión. En cambio, Estados Unidos, ¿cuándo va a salir de su depresión? ¿Se acuerdan? Hasta 42. 8 años después que México. México salió 8 años antes. No es que fuéramos muy trinchones, es que estábamos muy subdesarrollados. Y entonces nos pegó de una manera indirecta. Pero la idea es lo interesante, la idea de que el capitalismo estaba llegando a su fin. Nosotros ni entrábamos todavía, pero ya estaba llegando al fin del capitalismo, entonces ¿para qué entramos? Sí, ya estás haciendo eso, ¿para qué le entramos? De allí también el socialismo de Cárdenas. Había la idea de que estaba terminando toda una época. Pero también Roosevelt lo que hace es adoptar este modelo del estado de bienestar, ¿no? Al final, señor, al final, no al principio. Al principio no. El estado de bienestar de Roosevelt es resultado de la guerra. Cuando está tratando de hacer estas cosas no le salen. Él está tratando de hacer que alguien haga hoyos y alguien tape hoyos. O sea, no es exactamente, pero por ejemplo, que siembren árboles por millones. Entonces, sí, literalmente hacían hoyos y echaban el arbolito, y eso salvó mucho la ecología de Estados Unidos. Pero no era ese el estado de bienestar. Era el estado de desesperación, que no sabían qué hacer. Con la guerra va a venir la idea de que sí, fructifica Roosevelt. Y Paul Krugman es buenísimo ahora Paul Krugman es el más rooseveltiano de los Nobel de Economía que puede haber en el mundo. Es un defensor de Roosevelt, pero buenísimo. Y él lo que hace es, esa de ¿cómo se llama su libro? Ahí lo tengo encimita de mí. Se llama algo de liberal, Memorias de un liberal o algo así. Está bien interesante. Él
lo que ve es la herencia de Roosevelt. Ya, bueno, Roosevelt se muere en 45, ¿no? Todavía queda algo por hacer, pero sobre todo por mantener. El estado de bienestar se va a quedar en los 40s, en los 50s, en los 60s, hasta los 70s. Y incluso bajo los republicanos, dice Krugman, se ven obligados a mantener el estado de bienestar. Es Reagan el que le da el golpe seco, duro. Pero lo interesante aquí es la idea. Nosotros todavía no llegamos al capitalismo de veras, ¿no? Bueno, este país es capitalista pues cuando llegan los españoles, porque eso es capitalismo, nada más que un capitalismo. Alguien, todavía en mi época decían los marxistas, es que era feudal. Feudal, my foot. ¿Cómo va a ser feudal esto? Si tiene a la economía, está ligada al mercado mundial. ¿De cuándo acá un señor feudal se ligaba al mercado? Ni mercado mundial había. Entonces aquí la economía de la plata, el venir del galeón de las Filipinas, lo que se señalaba de el envío de mercancías y de minerales y la traída de mercancías de Europa y todo eso, no está, como dicen, muy ojón para ser paloma, muy ojón para ser feudal. Esto es un capitalismo de, sí, bueno, así. Es decir, hasta que lleguen los ingleses habrá realmente capitalismo, pero en este mundo de los 30, en el que Cárdenas preside, sí hay la idea de que esto se lo está llevando la tía de las muchachas, de que ya no hay mucho que se pueda hacer del capitalismo, que se tiene que interferir con el mercado, que es la responsabilidad del Estado la de defender a las clases populares, y que vean lo que sucede cuando no se les defiende. ¿Quieren ver lo que sucede? Vean Alemania. Vean lo que pasa en los fines de los 1920, desde antes, porque ahí como la guerra los dejó en la lona, el desempleo, la miseria, la pérdida de esperanza, etcétera, va a llevar al fascismo, al nacionalsocialismo. Y en Italia, que es que ganó la guerra, pero pues estaba también, va el fascismo. Entonces en ese México de los 30s, hay la idea de que el mundo está en un momento, pero fantástico. Y entonces el general Cárdenas, pues, vámonos a lo seguro, vámonos ya no al capitalismo, vámonos más lejos. Vamos a que el Estado se haga responsable del desarrollo social, económico, y desde luego del político. De ese ya se habían hecho cargo ellos de que no era conveniente dejarlo a las urnas porque se podía tener algunas sorpresas. Entonces, que se lo dejaran a los que sabían, pero los que sabían iban a tener un compromiso social. Esa parte es donde la Gran Depresión nos afecta sin habernos afectado mucho, en la idea de que si el país más dinámico del capitalismo, más dinámico es Estados Unidos, y véanlo cómo está, pues oigan, si nosotros seguimos por ese camino, seríamos unos insensatos, unos irresponsables. Entonces vamos a interferir con esas fuerzas horrendas del mercado en favor de las clases más desprotegidas. Y esa es la esencia del cardenismo, lo que a mí me entusiasma porque es la única vez que lo he visto en este país. Todo lo demás, antes y después, fue vamos a fregarnos a las clases más desprotegidas y vamos a hacer esta colonia que fue en México una colonia de explotación, así, con subrayado. Ese es el origen de México. Vamos a explotar, explotemos unos a los otros, unos muy poquitos, a los otros son la enorme mayoría. Bueno, en la siguiente nos quedamos para ver el cardenismo pero esto está interesantísimo. Esto me costó trabajo entenderlo cuando yo estaba trabajando en esto, hace ya muchos años. De repente, ¿cómo es posible que tan rápido se haya levantado México? Pues sí, porque todo era agricultura de subsistencia. O sea, esa agricultura de subsistencia le pasó
de noche, la Gran Depresión. Solo unas partecitas chiquitas, por ejemplo, el cultivo de algodón en la laguna. Se los vieron, pero feísimo los pobres, porque ese sí tenía mercado externo, y todo eso lo golpeó. Pero la laguna es un oasis, literalmente, en la agricultura mexicana. ¿A quién le toca hoy? ¿Qué le toca? ¿Cuál es? ¿Es el de Fuentes Mares? Sí. Le tocó uno facilísimo. Bueno, pues es la suerte. A usted le tocó. ¿Qué uno más? Es por kilos. ¿A quién le tocó el del profe Katz? A nadie, no salió. No salió, hijo, se salvaron. Ese sí es un libro de 2 kilos. Qué mala suerte, hay que volver a hacerla. Bueno, 7 minutos, no más, en lo que pido mi café, no, mi té. Ándale. Oye, te iba a decir, no vayan a ¿Quieres pasar su representación? No, sí que porque me para yo te para el sábado. ¿Cómo sabes? Algo así me ¿Estás de cuenta? Típico de ti. A ir creando ligas en el resto del país hasta que realmente eso ya no es muy sangrienta esa fase de la guerra civil. A Santana lo echan y se va. Esto es que no tiene pierde. Santana realmente no me explico cómo no hay más obras. ¿Cómo se llama? El Salvador de la Patria, la última novela que hay sobre Santana. No es El Salvador, es el... No, es tomando una frase de Krause, es las neuronas, es la edad, ya verán, es buenísimo, se le va a agarrar uno yéndole, es el de Serna. Serna es el autor. Bueno, el hecho es de que por fin se va al exterior y va a volver, que es lo más interesante, va a volver en los 1860 Santana para ofrecer sus servicios a Maximiliano. Y nadie lo fusila, nadie lo mete a prisión y muere medio ya sin poder dar pie con bola, cuando ya es senil y ya no entiende el mundo en el que está, ahí es cuando desaparece. Pero nunca vio un tribunal. El seductor de la patria. El seductor de la patria. Esa es buenísima porque está hecha cuando ya Santana está en las últimas, cuando ya le están, su esposa le paga a agentes para que le vayan a ver y le pregunten cosas y le consulten sobre temas políticos, pero son pagados. Son como Goodbye Lenin. ¿Ya vieron la de Goodbye Lenin cuando a la pobre mamá le mandan estos niñitos pioneros del Partido Comunista para que hagan? Pues igualito estaba Santana. Ya no vivía en este mundo, pero el país nunca lo va a juzgar. Ahora, ¿por qué? No tengo la respuesta, hago la pregunta. ¿Qué dice de la sociedad mexicana? Que bueno, ahí está, lo acepta y ni siquiera hay rencor contra él. Es un indicador que podemos tener 100 o 1000 más para ver la naturaleza de esa sociedad, ¿no? La revolución de Ayutla va a terminar en la Constitución de 1857, que es un intento serio de ver el mal funcionamiento, cuáles son las razones, las causas profundas de este mal. Y viene la reforma, el separar la iglesia del Estado.
Una operación que todavía no termina. Todavía estamos en la convalecencia de lo que pasó hace 150 años, siglo y medio. Es una operación realmente dura, porque la iglesia era parte central de la maquinaria del Estado. Es un momento de desesperación, de reconstrucción del Estado después de una gran derrota en el mundo internacional. No todos los países de América Latina tuvieron esa decisión, y algunos todavía tienen a la iglesia metida en el seno de la estructura de poder, pero es que no todos tuvieron el frentazo que se dio México con el mundo exterior. A nadie más le pasó eso. De todo el resto de América Latina sí tuvieron problemas, conflictos, etcétera, y los españoles bombardearon en Perú, y a Venezuela, La Guaira, la bombardearon, creo que los alemanes, pero a nadie le tuvo que toparse con una situación externa tan crítica. Entonces, después de la decisión de, por la vía de las armas, deshacerse de Santa Anna y abrir la posibilidad de repensar el Estado mexicano y repensar México, viene esa Constitución de 1857, que es una constitución. Richard Sinking tiene un buen estudio de quiénes hicieron la Constitución, que desde luego no se parecían en nada al mexicano normal, común y corriente. El mexicano normal era indígena, vivía en el campo, medio hablaba español. Estos no tenían nada que ver con eso. Eran entre funcionarios públicos, en la medida en que había algo funcionando en lo público, militares, abogados, algunos médicos, etcétera. Eran la clase media, que era chiquititita. Esa es la que se le da por crear la Constitución, a diferencia de los ingleses, que es el caso extremo, que ni siquiera la tienen escrita. La ley inglesa es el resultado de lo que realmente pasa allá abajo, y que allí el mundo real se mueve de acuerdo a esas reglas y se van elevando hasta que la autoridad las toma como las reglas. O la norteamericana o la francesa. Eso pasó allí y se quedó petrificado en un documento que ha tenido muy pocas enmiendas en más de 2 siglos. La Constitución del 57 no tiene nada que ver con lo que pasaba en el México normal. Se llaman constituciones, la norteamericana y la mexicana, son 2 cosas totalmente distintas. Una es un proyecto, lo que se quiere que sea futuro pero no existe. La otra es lo que ya existe y se quiere preservar. Bien distintas. Entonces en 57 lo que hay es un futuro, un proyecto de nación que va a ser laica, donde la ideología dominante es liberal, que es lo más avanzado que había en la época, aunque ya estaba el socialismo. Lo más avanzado del establishment de la época. El socialismo ya estaba. 1848 no es nada más el Tratado Guadalupe Hidalgo. En Europa es otra cosa muy distinta. Ya está proyectándose el socialismo. Pero para nosotros ya llegar al liberalismo era estar en un futuro muy lejano. Así que esa Constitución a la vez no es resultado de una verdadera victoria del liberalismo y de la visión moderna. Es un equilibrio muy inestable en donde los conservadores han perdido pero no han desaparecido como fuerza política y van a volver. La Constitución del 56 es un reto. Es el Juan Sandoval Íñiguez de su época, no la acepta.
no la acepta y viene la rebelión. ¿En dónde? Por cierto, en Puebla. Esa que había recibido también a los norteamericanos es la que a los norteamericanos se les recibió bien porque aceptaron a su obispo. La Constitución de 57 no respeta al obispo. Entonces hay que ver que eso es inaceptable y viene la guerra civil más dura de la que estaba antes. La revolución de Ayutla es juego de niños comparado con lo que se viene ahora. Es una guerra a muerte. Es esa guerra donde los prisioneros en Tacubaya, se dice, todos los fusilan. Y fusilan hasta los médicos. No dejan a nadie. Es realmente la dureza, el rencor, la animosidad entre los dos bandos, es que ya no respetan nada. Es la guerra total. Ahora sí, afortunadamente tenían muy pocas armas, que si no, quién sabe qué pase. Entonces, esa guerra total tiene que ver con la política exterior, porque es el momento en que Estados Unidos toma la decisión de, a ver, ¿a quién reconozco? ¿A liberales o a conservadores? Y los conservadores tienen el control mayoritario. El territorio básicamente está controlado por los conservadores. La doctrina exterior norteamericana requería reconocer al que tiene el control in situ, pero no. Van a reconocer, a negociar el reconocimiento del partido más débil, que en ese momento son los liberales. El partido más débil, para salvarse, es el que ofrece más. Y va a ofrecer el Istmo de Tehuantepec. Esto. Imagínense lo que hubiera sido si el tratado se firma, el McLean Ocampo, si realmente aquí se abre primero el ferrocarril y luego el canal, y ese canal no es mexicano, la soberanía no está allí. Los norteamericanos pueden pasar tropas, estacionar tropas sin pedir autorización. Eso es lo que dice este tratado, entre unos liberales que estaban a punto de pasar a rendirle cuentas al creador, porque nada más tenían Veracruz. Esto era, aquí estaba Juárez y los liberales, los conservadores tenían todo esto, y entonces la negociación fundamental es el paso por el canal. Es el tratado McLean Ocampo, y se les da, pero no solamente se les da eso, se les da derecho a 2 carreteras, elijan, para comunicarse con los puertos mexicanos, en donde también tendrían derecho a mantener tropas cuando quisieran, sin pedir permiso. Quiere decir que México se iba a quedar partido en cachitos. Pero eso sí, tenía una cláusula muy buena. El gobierno que es reconocido en México podría auxiliar al norteamericano cuando lo requiriera el norteamericano. Y el norteamericano podría auxiliar al gobierno mexicano reconocido cuando lo requiriera. Esta es un compromiso de que los norteamericanos, que Washington iba a tener que apoyar a los liberales. Porque el que los liberales apoyaran a Washington iba a ser realmente como cuando el tratado con los ingleses, en que los dos abren sus puertos a sus 2 grandes marinas mercantes, ¿verdad? Una estaba en la imaginación y la otra sí existía, pero eran igualitos. Entonces, ese momento de enorme debilidad interna mexicana lleva a realmente abdicar de la soberanía. No puede el país ser soberano. Entonces acepta la posibilidad de una especie de protectorado, porque no es otra cosa lo que va a salir del McLean Ocampo.
pero tiene una cláusula también temporal. Esto se someterá a los congresos en tanto tiempo. Y como en el 1846 a 48, la estructura interna norteamericana de su política hace que la guerra sea lo más conveniente, años después, la división interna norteamericana lleva a que el norte diga no,